Vamos a estar hablando acerca de algunas creencias que se dicen sobre los muertos. ¿Te ha tocado escuchar que dicen, me visitó un pariente que ya falleció, o a mí me cuida mi abuelita, mi mamá, mi papá que están en el cielo? Bueno, vamos a estar viendo si la Biblia habla de algo de eso, si es verdad, si no es verdad, y con versículos bíblicos. Así que te voy a invitar a que busques cómo apuntar los versículos bíblicos para que puedas tener referencia, y aún después de que termine esto, pues tú puedas verificar en la Biblia. Vamos a estar checando estos versículos, y si tú tienes tu Biblia, pues tú los checas ahí. No importa si tu Biblia es católica, si tu Biblia es cristiana, no importa. Ahí están los versículos. A la Biblia de nosotros le llaman la Biblia protestante, y está también la Biblia católica, y hay un montón de versiones de la Biblia, pero tiene que estar, los versículos que yo te voy a mencionar en esta noche tienen que estar ahí. Bueno, vamos a estar hablando acerca de qué dice la Biblia de los muertos. Ellos nos cuidan, ellos nos visitan. Muchas veces nosotros nos hemos ido con las creencias de nuestras culturas, donde dicen, ¿verdad?, que los muertos nos visitan. Incluso hay una festividad, yo soy de México, hay una festividad en el mes de noviembre, el día 1 y 2 de noviembre, ¿verdad?, donde ya viene esa festividad, donde se les pone ofrenda a los muertos chicos, a los muertos grandes. Y pues todo eso prácticamente no está en la Biblia, no es algo que se nos haya dejado como para practicar, sino que son prácticas por la cultura de donde nosotros venimos. Entonces el tema ahorita es de si los muertos pueden volver, pueden regresar a la tierra cuando ya partieron de aquí. Pueden aparecérsele a sus familiares o a sus conocidos, o incluso pueden cuidar desde el cielo o desde donde estén a sus seres queridos. Bueno, vamos a comenzar. No te voy a dar nada más mi opinión, te voy a hablar de lo que dice la Biblia. Número 1, la cita número 1, las voy a estar repitiendo varias veces para que tú las apuntes. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés 9, versículos 5 y versículo 6. Mira lo que dice. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El versículo 6 dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, cuando dicen, me está cuidando a mi abuelita, me está cuidando mi hermano, mi papá, alguien que falleció ya, me está cuidando, o lo vi, se me apareció, vamos a decir así. Vuelvo y repito el versículo, porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más. Nunca más ellos vuelven a tener una memoria de decir, ay, voy a ir a visitar a mi familiar fulano de tal porque lo extraño o porque quiero darle un mensaje. Nunca más vuelven a tener memoria de lo que se hace debajo del sol, dice la palabra de Dios, o sea, de lo que pasa aquí en la tierra. Entonces, también existe una palabra en estos versículos, Eclesiastés 9 en el versículo 6, y dice que su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. La palabra fenecer significa poner fin, concluir, es decir, se terminó. Se terminó su amor, se terminó su odio, su envidia, tanto las cosas buenas que hizo como las cosas malas se terminaron, ya no hay más, hablando de los muertos. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, y el corazón hace referencia a el alma. Recuerde usted, tengo otro video ahí en el perfil que habla acerca de un invento que descubrieron supuestamente los rusos, donde ellos se esforzaban para saber a dónde se va el alma después de que la persona parte de esta tierra, y supuestamente ellos pusieron un como tipo GPS que lograron ver por dónde pasaba el alma de una persona fallecida, y que lo lograron captar hasta cierta distancia porque iba viajando a una velocidad muy muy rápido. Entonces que supuestamente ese es el descubrimiento que hicieron. Bueno, a mí según la Biblia lo que se me ha enseñado es que somos seres tripartitas. La palabra tripartita significa tres: espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde dice esto? La Biblia en Primera de Tesalonicenses. Acuérdate, ve apuntando los versículos que estamos mencionando aquí. Ya mencionamos Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y ahorita vamos a hablar de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Fíjate, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el ser humano fue creado tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Cuando la persona fallece, el cuerpo de la persona vuelve a la tierra, porque recuerda que en Génesis se nos enseña que el ser humano fue tomado de la tierra. Entonces, cuando la persona fallece, el cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu, que es el aliento de vida, dice la Biblia que lo da Dios, entonces vuelve a su creador. Sea buena o sea mala la persona, el espíritu, el aliento de vida, vuelve a su creador, que fue el que lo dio. Y dice que el alma, que es el asiento de las emociones, la esencia de la persona, lo que fue en esta tierra, sus decisiones, sus acciones, todo lo que tiene que ver con la individualidad de la persona, es el alma. Esa es la que o se va a un descanso eterno o a un tormento eterno. Entonces, para la gente que recién se está conectando, estamos hablando de los muertos. Los muertos nos cuidan, los muertos nos visitan, familiares, ¿verdad? Que han pasado mejor vida. Mucha gente tiene la creencia de que puede ser así, porque en ocasiones dicen se me apareció mi pariente, y eso es lo que estamos viendo, a ver qué dice la Biblia sobre eso. Entonces Eclesiastés 9
versículo 5, versículo 6, me dice que los muertos no tienen ya memoria, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y dice también que su amor, su odio, su envidia terminaron, se acabó. Y nunca más, dice, nunca más. Ellos tendrán parte debajo del sol, debajo, o sea, aquí en la tierra, nunca más. Entonces esto quiere decir que ellos no regresan, no pueden regresar. Podremos decir, bueno, yo he visto a mi pariente que falleció. Pueden haber apariciones y eso, sí pueden haber apariciones y todo, pero no son ellos, no son ellos. Y ahorita vamos a estar viendo eso. Entonces, ya poniendo esto como base de que somos seres tripartitas, que somos seres creados por espíritu, alma y cuerpo, y sabiendo que el cuerpo se va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios porque es el aliento de vida y Él es el que da la vida, y el alma es la que o se va a un descanso eterno o se va a la condenación eterna. Entonces, ya partiendo de eso, nosotros tenemos que ver lo que dice Eclesiastés 3:11, que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad, y el corazón tiene que ver con el alma. Entonces, el alma del hombre y de las mujeres, se está refiriendo a los seres humanos, son eternas. Nuestras almas son eternas. Ojo, no estoy diciendo que seamos que seamos inmortales. Una cosa es ser inmortal y otra cosa es ser eterno. El inmortal es que nunca va a conocer la muerte, que va a estar vivo en la tierra. Pero el ser eternos quiere decir que morimos en la tierra, pero algo pasa, continúa algo más. Nuestra alma es eterna. Sigue sintiendo, sigue teniendo un cierto conocimiento, ya no de lo terrenal, sino de lo espiritual. Bueno, entonces estamos viendo ahora Eclesiastés capítulo 2 versículo 11. Apunta las citas bíblicas para que las estudies después. Eclesiastés capítulo 2 versículo 11 dice: porque ni de sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Cuando la Biblia habla del sabio y habla del necio, se refiere al sabio, al que incluyó a Dios. Gracias, Justin, Dios te bendiga. Se refiere al que incluyó a Dios como su ayudador, como su salvador. Y entonces, cuando estamos viendo nosotros que hay un ayudador, y yo digo, yo quiero que ese ayudador esté conmigo, ese es un hombre sabio. Entonces, el necio es el que rechaza la ayuda que Dios ofrece. Dice la Biblia que Dios compara al hombre con un hombre sabio, un hombre necio. El hombre sabio edificó su casa sobre la roca y el hombre necio edificó su casa sobre la arena. Y dice que vinieron fuertes lluvias, tempestades y todo, y la casa que estaba sobre la roca, que era la del sabio, permaneció. Mas la casa del necio que estaba sobre la arena fue destruida. Y las casas tipifican mi vida, tu vida. ¿Dónde tienes fundada tu vida? ¿En la roca o en la arena? La roca, dice la Biblia, es Jesucristo. Él es la roca principal. Él es la roca donde tiene que estar fundada nuestra vida. Entonces, si está en la arena, quiere decir que vive sin Dios. Esa vida vive sin Dios y tarde o temprano será destruida. Por eso dice, el sabio es el que incluye a Dios en su vida y el necio es el que lo desprecia. Entonces, Eclesiastés 2:11 dice que perecerán y morirán tanto el sabio como el necio. O sea, todos vamos para allá, en otras palabras. Lo importante aquí es saber para dónde. ¿Para dónde vamos? ¿Para el cielo o para el infierno? Hay personas que no creen que exista un infierno. Déjame decirte que la Biblia habla más de 162 veces, hace referencia al infierno. No vas a encontrar
en los escritos originales una palabra exacta así escrita infierno, porque la palabra infierno fue hecha en traducciones. La Biblia habla de el Gehenna, habla del Hades, habla del lago de fuego, habla del fuego eterno, habla del Seol, y todas estas denotaciones hacen referencia a el infierno. Entonces, cuando nosotros vemos las prédicas y enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la Biblia, vemos que Él hacía mucha referencia al infierno. E incluso hubo alguien que se le ocurrió preguntarle a una computadora si existía el infierno. El infierno, para mucha gente dice, está aquí en la tierra. El infierno es en la tierra, pero la Biblia describe el infierno como un lugar de mucho tormento, donde hay fuego, donde hay pudrición. Y mira, Jesús buscaba siempre predicar y enseñar de lo que le rodeaba, de lo que estaba alrededor, de las costumbres de ese tiempo. Él comparaba el reino de los cielos con lo que la gente estaba acostumbrada a vivir. Entonces, cuando él hacía referencia al infierno, mencionaba la palabra Gehenna en el original griego. La palabra Gehenna significa un valle que estaba en los alrededores de Jerusalén. Es el valle de Hinnom, también se le conoce así, o el campo de sangre. ¿Qué pasaba en este valle? En este valle se quemaban los cuerpos de los maleantes, aquellos que eran gente maliciosa, ¿verdad? Que los atrapaban y todo. Ahí es donde quemaban los cuerpos. Y también era un basurero. Quemaban ahí la basura. Antes de esto, lo que hacían es que allá hacían ritos. Hacían, la gente pagana hacía sacrificios. Por lo tanto, también había ahí quema de cuerpos y después ya fue un basurero. Este lugar existe aún alrededor de Jerusalén. Bueno, en ese tiempo, por la quema de basura y de cuerpos, ¿usted se imagina qué olía ese lugar? Dice ahí pudrición, lugar de pudrición. Y aparte era una llama que nunca se apagaba. Entonces cuando Jesús quería hacer referencia del infierno para que la gente le entendiera, gracias Edwin, gracias Justin, para que la gente le entendiera lo que estaba él tratando de explicar de qué era el infierno o a qué se refería con el tormento que hay en el infierno, hablaba del Gehenna. Que así como nunca se apaga la llama del Gehenna porque están quemando basura, están quemando cuerpos, el infierno también nunca se apaga. Entonces, nosotros vemos que Jesús hacía referencia en sus enseñanzas de el infierno y mucha gente no cree que exista el infierno. Cuando le preguntaron a la computadora que si existía un infierno, lo que contestó la computadora fue, más vale que lo creas. Una computadora, inteligencia artificial, más vale que lo creas. Entonces, fíjate esto, hay gente que tiene en sus casas a Alexa o tienen también otro tipo de inteligencia artificial en los teléfonos, creo que Siri, algo así, no sé de eso. Y si tú le preguntas a la inteligencia artificial, ellos te pueden dar referencia del infierno. Y bueno, podemos decir, pues para prevenir, si existe o no existe, pues prevención. Entonces, seamos hombres y mujeres sabias. Vemos también nosotros en Job capítulo 14, te lo voy a leer, Job capítulo 14, en el versículo 10 y 12. Tú apúntalo y después lo lees si quieres. Job capítulo 14, versículo 10 al 12 dice: mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar,
y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Cuando la Biblia hace referencia a la muerte, habla de un sueño. ¿Por qué? Porque el sueño es temporal. El sueño es por un rato. Nosotros, ¿verdad? Dormimos, según tenemos que dormir 8 horas, otros dormimos mucho menos, pero normalmente el cuerpo humano necesita 8 horas de dormir. Y dicen que si te duermes después de las 11 de la noche, tu cuerpo no se regenera normal. Empiezas a tener problemas de salud, problemas cerebrales, del corazón, etcétera, etcétera. Entonces dice que uno debe dormir antes de las 11, ya debe estar uno dormidito, que yo creo que ni tú ni yo lo hacemos, pero bueno. Y el cuerpo comienza a regenerarse. Entonces el sueño es temporal. Nos levantamos por la mañana, hacemos nuestras actividades, el cuerpo se cansa, vuelve a sentir sueño y volvemos a dormir. De igual manera, la Biblia dice que cuando, haciendo referencia a la muerte, dice que se entra en un sueño. Se entra en un sueño, o sea, algo temporal. ¿Por qué dice la Biblia que es algo temporal? Te voy a leer el Salmo 146, versículo 4. Que el aliento del hombre sale y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, ahí se termina todo. No dice después va a regresar y va a poner en orden su casa, o después va a regresar a visitar a su familia, o después va a regresar a comerse las ofrendas que cada año le ponen en el 1 y 2 de noviembre. La Biblia no dice eso, que regresen a hacer nada. Dice que en ese mismo momento que el hombre perece, y cuando la Biblia habla del hombre, del varón, hace referencia a la mujer también, porque del varón fuimos tomadas. Entonces, dice aquí que en ese mismo momento todo perece. Bueno, ya después, sabiendo esto, en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, mira lo que dice. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, dice: había 2 hombres, un hombre rico que vivía en un palacio, que tenía placeres, tomaba vino, se saciaba de comedera, no le hacía falta nada. Ese era el hombre rico que vivía en un gran palacio. Pero también había un mendigo llamado Lázaro. Y este Lázaro no es el que resucitó Jesús, que salió de la tumba después de 3-4 días de muerto. No se refiere, ese es otro Lázaro. Bueno, este Lázaro murió en la puerta del rico. Y dice que los perros le lamían las heridas de sus pies. Entonces, el Lázaro era un mendigo, no tenía comida, no tenía bienes Lázaro. Mas sin en cambio, dice la Escritura en el versículo 21, estamos en Lucas 16, en el versículo 21, dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando la Biblia habla del seno de Abraham, está hablando y haciendo referencia a un lugar de descanso, de paz, de seguridad, haciendo referencia a la presencia de Dios, en otras palabras, el cielo. Entonces dice que Lázaro fue tomado y llevado por los ángeles al cielo. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos. Cuando tú encuentras la palabra Hades, está haciendo referencia al infierno. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, o sea, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, a ese mendigo que se la pasaba en la puerta de su casa muriéndose de hambre y de enfermedad.
dice, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, una característica que tiene el infierno es que hay fuego. Un fuego que atormenta, un fuego que no se apaga. Y entonces dice ahí que le pedía que Lázaro mojara la punta de su dedo y que fuera y le mojara la punta de la lengua. Dice, para refrescar mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males. Dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En otras palabras, ni los que están aquí conmigo van para el infierno, ni los que están en el infierno vienen para el cielo. No se puede. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si algún pariente pudiera regresar a la tierra como mucha gente cree y aparecérsele a sus familiares, ¿sabes lo primero que te diría? Arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Cristo. Ve a la iglesia, porque lo que hay en el más allá es verdad. Entonces, si ellos pudieran venir de allá, ellos te prevendían el hecho de que hay vida, hay algo después de que nosotros partimos de esta tierra. Entonces, dice, este hombre rico mandaba a Lázaro a que les predicara, porque él no quería que ellos vinieran a donde él estaba. Dice, que les predique para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, en otras palabras, a los que predican la palabra de Dios, óiganlos. Y luego él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En otras palabras, él quería que sus hermanos vieran que Lázaro había resucitado y entonces así creerían del cielo y del infierno y se arrepentirían de sus pecados para no ir al infierno. Pero es que no es así, la cosa no es así. Yo sé que hay más gente viendo, aquí me aparece gente mirando. Para entrar al live tienes que pucharle ahí, ¿verdad? La pantalla y puedes entrar, porque a veces puedes ver el live pero no estás dentro del live. Entonces, para que puedas comentar, o si tienes alguna pregunta o algún comentario, tienes que pucharle ahí al live y entonces entras a ese live. Y aquí vemos entonces que se hace referencia a que existe un cielo y un infierno. Creamos o no creamos, lo que existe, existe. Entonces, vemos nosotros que a uno se le fue dado el privilegio de ir a un descanso temporal y al otro a un tormento. ¿A cuál iremos nosotros? Mucha gente se preocupa en eso, en que si los muertos nos cuidan, que si los muertos vienen a visitarnos, si se vienen a comer mi ofrenda que les pongo en noviembre, en Día de Muertos. Y la gente se preocupa de eso, pero mejor preocupémonos para dónde iremos, dónde irá nuestra alma cuando dejemos de existir en esta tierra. Lo importante ya no es si regresas o no. Y ya ahorita estamos viendo por los versículos bíblicos que no se regresa. Eclesiastés dice que se termina todo, que los muertos, su memoria se acaba, no hay más, ya no pueden regresar. Lucas nos está enseñando que
que ni del cielo para el infierno, ni del infierno para el cielo, mucho menos para la tierra otra vez para atrás. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve cuando se le aparece un pariente o un fallecido, alguien que ya falleció? ¿Qué es lo que ellos ven? Son demonios. Son demonios que se les ha dado poder para engañar. Se personalizan a la imagen de esa persona fallecida y juegan con los sentimientos de las personas. Entonces, cuando dices, se me apareció mi abuela, se me apareció mi tío, se me apareció mi papá, etcétera, mi hermano, el que falleció, no es tu pariente, es un demonio. ¿Cómo te compruebo esto? Reprende en el nombre de Jesús y esa cosa sale huyendo. Porque es como te digo, si fuera un pariente tuyo, créeme que lo primero que te diría es arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Cristo. Él es el camino, Él es la salvación, Él es la vida. Y aunque estés muerto, dice la palabra de Dios, vivirás. Vivirás eternamente en paz, en amor, en armonía con el Señor Jesucristo. Entonces, seguimos aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Del versículo 13 al 14, dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira, si tú te fijas, los versículos que hemos estado leyendo están haciendo referencia a dos tipos de persona. Uno, en los que se van para el descanso eterno y otros que se van al tormento eterno. Y aquí en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 y 14, me está hablando de unos que tienen esperanza y de otros que no tienen esperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que tienen esperanza? Los hijos de Dios. ¿Sabes que la gente tiene la idea de que todos somos hijos de Dios? Y no es así. La Biblia me enseña que todos somos creación de Dios. Todo ser humano, la hierba, la naturaleza, los animalitos, todos somos parte de la creación de Dios. Pero los que vienen a ser hijos de Dios son los que le han recibido como su Señor y Salvador. Son aquellos que viven cumpliendo su palabra, esforzándose, negándose a sí mismo. Dijo el Señor Jesús, si quieres venir en pos de mí, o sea, detrás de mí, niégate a ti mismo. Todos los días carga tu cruz y sígueme. Y la cruz se refiere a negarse, a hacer sacrificio. ¿Y qué es lo que me tengo que negar? Mi carne. Porque nuestra carne no te va a llevar al cielo. ¿Por qué crees que el cuerpo no va a entrar al cielo? Tu cuerpo normal no entra al cielo, se va a la tierra. ¿Por qué? Porque está corrompido. La carne no te va a pedir que busques a Dios, es el espíritu el que te pide buscar a Dios. Es el alma la que decide buscar a Dios o no buscarla. Y el alma es tu poder de decisión. Eres tú, es tu esencia. Entonces dice aquí que hay unos que tienen esperanza y otros que no tienen esperanza. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En otras palabras, todos van a resucitar. Todos van a resucitar. La Biblia me enseña que viene un tiempo, viene un acontecimiento fuerte a la tierra, que es el arrebatamiento. Y en el arrebatamiento dice que primero sonará una trompeta y los que murieron en Cristo, o sea, los que eran cristianos y murieron y fueron enterrados, esos se levantarán primero. Y dice, y los que hayamos quedado con vida, dice que seremos transformados. Este cuerpo, aún el cuerpo que resucita de la tumba, será transformado y volaremos en el aire para reunirnos con él. ¿Con quién? Con Jesús.
Entonces, viene una resurrección. Y la Biblia me enseña que unos van a resucitar ya después del milenio y todo, pero esa es otra clase y no quiero entrar en eso. Ya después de que pase la gran tribulación, después del arrebatamiento, dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Dónde dice esto? En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces ahí es cuando se levantarán los muertos, cuando llegue esa resurrección para vida o para condenación. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, 42 y 44. Dice que al morir nosotros sembramos un cuerpo material, pero cuando resucitemos el cuerpo será espiritual, porque así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. El cuerpo espiritual va a ser un cuerpo transformado. Mira, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, atravesar la atmósfera es algo que ahorita en este tiempo los astronautas no pueden atravesar la atmósfera sin un traje especial, si no van en un cohete especial, y pueden reventar por la presión que lleva y por la falta de oxígeno. Entonces, por eso es que el cuerpo será transformado de corruptible a incorruptible y será quitado todo lo malo del cuerpo para hacer un cuerpo glorificado en Cristo Jesús y poder morar a donde Él está. Entonces, si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues ahí escríbele. Si quieres compartir en vivo con alguien que dice que constantemente se le aparecen sus parientes o que a mí me cuida mi pariente desde el cielo o algo así, pues puedes compartirlo. Juan capítulo 5 versículo 28 y 29, ya lo leí ahorita, habla acerca de la resurrección para vida y la resurrección para condenación. Entonces, ¿valdrá la pena? Yo hago una pregunta ahorita. ¿Valdrá la pena rezar por el alma del que murió? ¿Valdrá la pena hacer rezos para salvación del alma de alguien que ya murió? La respuesta es no. En Eclesiastés, mira, yo sé que hay la religión popular y otras religiones enseñan que cuando una persona muere se tiene que rezar a su alma, se tiene que prender veladoras, se tiene que hacer novenarios, ¿verdad? Que son, creo que, 9 días después de que fallece, de que se entierra la persona. 9 días después de que se entierra, se tienen que hacer rezos toda la noche por el alma y el descanso de esa persona. Bueno, en ninguna parte de la Biblia, ni de la católica, ni de la protestante, tú vas a encontrar un versículo donde diga que tienes que rezarle el alma. No, eso no es bíblico. Aquí está, dice en Eclesiastés 9, 5, 6, dice que la memoria de los muertos ya nada saben. O sea, ya no hay, ellos no saben si están orando, si están rezando por su salvación, si alguien se acuerda de ellos ya no saben de eso. Mira, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, o sea, se acabaron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero pues ni modo, es lo que la palabra de Dios enseña. No es de que yo le voy a rezar 5 Aves Marías, 10 Padres Nuestros para que sea sacado del purgatorio. No existe el purgatorio. No hay un lugar de espera. La Biblia dice que el hombre muere una sola vez.
Dice, su alma es puesta o en tormento eterno según haya sido su vida en la tierra, o en descanso eterno. Entonces, ya vimos cuándo es cuando van a resucitar para ser juzgados. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13 dicen, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Escucha esto. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mire el versículo 13. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Si bien es cierto, todo lo que hacemos en la tierra, lo que hablamos, será juzgado por Dios. Por ningún otro ser humano. Ningún otro ser humano tiene poder para juzgar tus faltas. Solamente Dios puede juzgarnos. Entonces, aquí lo estamos leyendo, Apocalipsis 20, versículo 12 y versículo 13. La Biblia es un libro totalmente veraz. En otras palabras, es verdadero. Y la Biblia han hecho descubrimientos, ¿verdad? Ahorita en la ciencia, los arqueólogos y todo, y corroboran historias que están en la Biblia, corroboran acontecimientos que pasaron en la Biblia, e incluso hay muchos descubrimientos que la ciencia ha hecho que ya estaban en la Biblia. Entonces la Biblia es un libro, un libro veraz, verdadero, y es la guía para los hijos de Dios. Y si la Biblia dice que hay un infierno, hay un cielo, la Biblia dice que viene un juicio para todos, no solamente para los que no les sirven a Dios, sino también para los que servimos a Dios. Y dice que viene un juicio, y estemos vivos o muertos, seremos partícipes de ese juicio. Y según lo que está escrito en los libros, porque todo está escrito allá hay archivos. ¿Dónde allá? En el cielo. En las oficinas del cielo hay archivos con todo lo que tú practicas, con todo lo que yo practico, con todo lo que hablamos. Todo está escrito. Y dice ahí, y fueron juzgados según lo que habían hecho. Así de sencillo. Entonces, todos estos versículos que te leí ahorita, son versículos que nos demuestran que cuando una persona parte de esta tierra, ya no regresa a la tierra. No son tus parientes, tus amigos, el aparecido, el fantasma, no son demonios. Y vuelvo y lo repito, si Dios permitiera que un familiar tuyo o que un conocido tuyo regresara de la muerte, lo primero que te diría es arrepiéntete. Arrepiéntete, conviértete a Cristo, porque hay una eternidad donde hay tormento o donde hay paz. Entonces aquí lo importante es para dónde va a ir nuestra alma cuando llegue nuestro momento, para el descanso o para el tormento. ¿Quién decide eso? Tú lo decides. Recuerda que Jesucristo te ama. Te agradezco mucho por estar viendo este en vivo. Si tienes alguna pregunta, pues la pones ahí en los comentarios. Ahorita voy a ver si puedo dejar la grabación puesta ahí en el perfil. Y si tienes preguntas, comentarios, pues nosotros indagamos. No es que sepa yo todo, pero me gusta mucho estudiar la Biblia y podemos traerte la respuesta basada obviamente en la Biblia. Ahora que si tú vas a poner un comentario donde me digas, no, lo que estás diciendo es mentira, bueno, ponme ahí argumentos. ¿En qué te basas para decir que es mentira? Porque
Yo podría decirte mi opinión y mi opinión no tiene valor suficiente, pero yo te estoy hablando con versículos bíblicos, con la Biblia. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias a los que estuvieron aquí conmigo. Que tengan bonita noche. Bye.